persona que eres tú, dirígeme. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, querido televidente. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa La Gran Comisión con la pastora Josefina Israde para compartir contigo la palabra de Dios en una manera sencilla, pero de todo corazón, porque es importante que nosotros conozcamos de Dios. Vamos a orar para que el Señor prepare nuestra mente, afine nuestros oídos espirituales y podamos recibir su palabra, ¿verdad?, para ponerla por obra. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por cada televidente, cada persona que está sintonizando este canal. Bendíceles grandemente, Señor. Ayúdales en todo lo que ellos necesitan, pero sobre todo, Señor, que reciban tu palabra para ponerla por obra, Señor. Queremos agradarte solamente a ti, Señor, y tú suplirás y prepararás y capacitarás al que llamas. Te doy gracias en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos que está viendo y está esperando en ti, Señor, queriendo saber de tu palabra. Bendíceles en todo lo que ellos necesitan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, yo traigo un tema hoy muy importante. Es un tema acerca de, le he titulado, Hermosos los que anuncian. ¿Anuncian qué? El Evangelio. Las personas que se atreven, las personas que le creen a Dios, las personas que están cumpliendo la gran comisión, las personas que pues se arriesgan a todo y están ahí defendiendo el Evangelio y que siguen adelante. Y es por eso que le he puesto hermosos los que anuncian, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y vemos la palabra de Dios en Romanos 10:15 que nos dice así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Y haciendo un poco énfasis en eso, ¿verdad?, haciendo una pequeña observación, yo quiero compartirles de que un hermano, nuestro hermano Edgardo, que está en la cárcel de San Quintín, él tuvo un detalle muy hermoso de mandarme unos pequeños zapatitos, ¿verdad?, y haciendo referencia a esta escritura, y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Así es de que ese par de zapatitos siempre me recuerda, ¿verdad?, lo que Dios nos está llamando a hacer, de ir a hablar el Evangelio, los que anuncian buenas nuevas. Los que se atreven, los que están ahí compartiendo el Evangelio de Dios. Así es de que, gracias hermano Edgardo por esos zapatitos, que ahí los tengo, ¿verdad?, siempre en mi oficina recordando esta escritura. Más adelante vemos, dice, desde que el momento en que somos cristianos, tú y yo, mi querido hermano, mi querida hermana, desde el momento en que somos cristianos y que somos salvos por la fe, al aceptar a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, ya vivimos para Él. Ya una vez que tenemos a Cristo en nuestra vida, ya vivimos para Él. Podremos anunciar la paz y así publicar la salvación considerándote un enviado. Si tú ya hablas la palabra, ya compartes el Evangelio, estás involucrado en las cosas del reino, de las obras del Señor, ¿verdad?, siéntete un considerado de ser enviado por Dios para hablar las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Y quién no quiere ser alguien que va a dar buenas noticias, verdad? Entonces, vamos a hablar del Evangelio y eso es hablar buenas noticias. Isaías 52:7 dice así la palabra: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mis hermanos, yo no sé si en tu corazón ha querido estar eso de evangelizar, de hablar del Padre, de hablar de la Escritura y hablarle a tus hermanos. Tenemos que tener amor por las almas de aquellos que no conocen.
de aquellos que a nadie les ha hablado. Busquemos ser esas personas con ese amor para hablar el evangelio, a dar las buenas nuevas a nuestros hermanos que no conocen. La palabra evangelista significa uno que anuncia el evangelio. Es muy bonito saber que podemos servir a Dios y así poder ser instrumentos, recuerden, instrumentos útiles para que otros también alcancen la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, seamos canales de bendición. Tú y yo, mi querido hermano, podemos ser canales de bendición, porque cuando ya tenemos a Cristo en nuestra vida, nosotros vamos a dar de lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra y nos va a dar ese amor para que muchos también reciban. Entonces, pidamos a Dios con todo nuestro corazón el amor por las almas. Nosotros, si tenemos a Dios y hemos conocido la verdad en Cristo y por fe hemos creído, nosotros no nos podemos quedar solamente aprendiendo y ya recibiendo y ya es todo. No, tenemos que lo que Dios te da, la experiencia que Dios te da es para también que la repartas con tus hermanos que no han conocido de Dios, que no saben ni siquiera lo que es la Biblia, que ni siquiera la saben leer, que ni siquiera conocen de qué se trata. Bueno, nosotros que ya sabemos, que queremos compartir lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, hay que expander, ¿verdad?, esta verdad del evangelio, de la palabra de Dios, para que muchos que no le conocen vengan al conocimiento de nuestro Señor. Tenemos que tener amor por eso. No podemos decir, yo ya conozco y eso es todo, y qué bien, yo ya sé, al fin que yo ya me salvé. No, tenemos que tener amor. Hay que pedir a Dios que nos dé ese amor por las almas, amor por aquellos que se están perdiendo. Día a día hay personas que se están muriendo sin Dios, que no ha habido nadie que les va y les habla que hay un Cristo que salva, que hay un Dios que lo puede todo y no conocen la palabra. Nosotros tenemos que tener ese amor por las almas, por las personas que todavía no han abierto sus ojos. Las personas que caminan aún en las tinieblas y que siguen todavía en la potestad de Satanás, porque recuerden, el que no tiene a Cristo y que está viviendo una vida en pecado, haciendo lo que ellos quieren, están siendo todavía esclavizados del enemigo. Nosotros tenemos que arrebatar esas almas, ¿verdad?, del pecado, del mundo de perdición y traerlos a la luz, a la verdad, a la vida eterna a través de Cristo Jesús. Tenemos que hablar, tenemos que tener amor por ellos. Tenemos que tener ese amor. Entonces, todos aquellos que no le han recibido, ¿verdad?, el perdón de sus pecados, porque tú y yo sabemos, mis queridos hermanos, que cuando recibimos a Cristo, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos el perdón y tenemos que pensar también en los demás, que también tengan esa oportunidad de ser perdonados de toda su maldad, de todo su pecado. Seamos personas sensibles, poniendo en serio, ¿verdad?, nuestro llamado para invitar a las personas que aún no conocen a Dios, lleguen al conocimiento y puedan abrir sus ojos y se conviertan a la luz, pasando a la potestad de Dios y reciban por su fe el perdón de sus pecados y herencia entre los santos. Nosotros tenemos que recordar que hay algo más allá, que Dios nos está brindando por gracia. Ahorita es el tiempo de la gracia. No tienes que hacer nada, solo reconocer a nuestro Señor Jesús, creer en lo que Él está haciendo, saber de su amor. Fíjese lo que dice la palabra en Hechos 26, 18. Dice, para que abran sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se fijan? Usemos nuestra boca para bendición. ¿Recuerdan? Tenemos que usar nuestra boca para anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias, y tenemos que usarla de bendición. Hechos 8:35 dice así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Siempre tenemos que sea tu boca para bendecir. Si abres tu boca, que no sea para maldecir, que no sea para desanimar, que no sea para hablar cosas negativas o frustrantes
o dar temores, no, tú usa tu boca para bendecir, para hablar y traer esperanza, para invitar a Cristo, para hablar de lo que Dios ha hecho en ti, para testificar de las grandes cosas que tú has experimentado a través de tener a Cristo en tu vida, de tener la palabra en tu vida, para que otros también puedan saborear esa alegría, esa dicha, esa salvación, ese perdón de pecados, esa vida eterna. Sacarlos de esa oscuridad de no saber, ¿verdad? De que están cada día, la gente que está sin Dios está muriendo y está cada día en pecado, y solamente los está trayendo a la perdición, sufriendo, pasando desprecio. Quizás muchas personas empiezan a tener sus vidas en desorden, en pecado, empiezan a tomar. ¿Qué les va a traer ese pecado? Bueno, por el momento es algo placentero, sentir, ¿verdad?, que tomaron y se olvidan de sus penas, pero al rato Satanás esto lo utiliza para encadenarlos y tenerlos miserables, al rato ya codependientes de vino, bebida o lo que sea. ¿Y qué es lo que pasa? Tienen sus vidas esclavizadas, porque el pecado, mi querido hermano, esclaviza tu vida. Si tú eres dependiente, codependiente del vino, de la droga, de cualquier cosa, de lo que veas, pornografía, de todas esas malas cosas, las cosas que son obscuridad para tu vida, recuerda, hay un Cristo que quiere que llegues a la luz, que le conozcas, que te ama, que te perdona y quiere rescatarte de ese mundo, ¿verdad?, de pecado, de ese mundo que te esclaviza, de ese mundo que te oprime, de ese mundo que solamente te ha dado tristeza, que ese mundo que te engaña, a donde tú no puedes confiar, que te atrae a través del pecado, pero después te arrastra. Dios quiere salvar tu vida, Dios quiere traerte a la luz, pero necesitas saber que hay un Cristo, que nuestro Señor que nos ama, que ha dado su vida por ti y por mí para salvarnos de esa muerte eterna, de morir en pecado. Nosotros tenemos que reconocerlo y reconocer que Cristo es el único que murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener oportunidad de salvación, de limpiarnos de toda nuestra maldad y de poder seguir adelante, ¿verdad? Para vida eterna, para ver la luz, para dejar de estar viviendo, ¿verdad?, ciegos en la verdad. Tenemos que conocer la verdad. Usemos nuestra boca para eso. En este caso aquí, como hablábamos anteriormente de Felipe, comenzó a hablar al etíope de las Escrituras, anunciándole el Evangelio de Jesús, no sus propias opiniones, ¿verdad?, logrando su conversión. Aquí Felipe fue usado, habló a este etíope que le preguntó y le habló del Evangelio y se convirtió y todo, pero aquí Felipe tuvo una actitud de disposición, la cual tú y yo tenemos que tener. Ya conocemos a Cristo, ahora tengamos esa disposición para hablar del Evangelio, disposición para que este hombre se convirtió. ¿Se imaginan si Felipe se hubiera callado, no hubiera dicho nada? Este hombre no hubiera conocido la verdadera salvación. Fíjense lo que dice en Hechos 8:37. Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, dice, bien puedes. Y respondiendo le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces ahí mismo hasta se bautizó. Él pidió porque él quería saber, pero no había quien le explicara. Pero ahí Felipe fue, hizo la obra, ¿verdad?, de buen evangelista, habló de Cristo, le habló de la salvación y entonces Dios lo usó. ¿Cómo te puede usar a ti, mi querido hermano o hermana? ¿Cómo me puede usar a mí para hablar del Evangelio, para hablar de las buenas nuevas, para hablar de buenas noticias? Tenemos que ser portadores de buenas noticias. Recordemos que la predicación de la palabra es lo único que afecta a la voluntad del pecador. La palabra, no nuestras ideas, no nuestras filosofías, no nuestras creencias. Es la palabra de Dios la que va a transformar el corazón del hombre. Solo Dios puede hacer eso, solo Dios puede transformar en el hombre lo que se necesite transformar, cambiar y quitar. Solo Dios. Así es de que el don supremo de un verdadero evangelista es el poder de atraer un alma para que se dedique, ¿verdad?, para que se decida aceptar a Cristo.
Nosotros tenemos que hablarles, tenemos que darles esperanza de lo que hemos vivido. Yo creo, mis queridos hermanos, que tú y yo tenemos experiencias a donde Dios se ha revelado, a donde Dios te ha mostrado su palabra. Eso compártelo, para que los hermanos que aún no le han conocido empiecen a ver a través de tu vida, tener fe y creer y decir, sí, hay un Dios que te ha ayudado, hay un Dios que he visto que ha cambiado tu vida, estoy viendo que tú eres diferente. ¿Cuántas veces no hay personas así cuando Dios ya hace una transformación en la vida de alguna persona, la ven diferente? Yo te conocía antes y ahora te conozco, después de que conociste a Cristo eres totalmente diferente y eso quiero. Entonces, tu ejemplo de buscar de Dios, de ser buen testimonio, ¿verdad? En toda tu vida de lo que hagas, apartado del pecado, y ese amor de Dios en ti va a convencer a nuestros hermanos para que quieran también de eso. Y es cuando tú vas a hablarles a las almas y les vas a decir a las personas, mira, hay un Dios verdadero que transforma nuestras vidas, que puede cambiarnos, que puede redimir del pecado. Y cuando nosotros empezamos a hablar con ese amor por el alma, para que se convenza de lo que Dios es, porque muchos yo he visto muchas personas que me dicen, pero no sé ni cómo es la Biblia, realmente nunca la he leído una vez en mi vida y pues no sé realmente ni cómo se lee, pero nosotros estamos encargados, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad como hijos de Dios de hablar el Evangelio, de invitar a los demás a conocer la palabra, a conocer a Cristo. Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo, dice, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Los apóstoles, siempre ellos iban, salían, predicaban, ¿verdad? En todas partes. ¿Y quién dice que les ayudaba? El Señor. Y dice, y confirmando la palabra. Todo lo que ellos hablaban, Dios les daba esa confirmación con lo que hacían, con señales, ¿verdad? Que también seguían a esto que ellos estaban predicando. Entonces los apóstoles estaban respaldados por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban respaldados. Lo mismo que tú y yo, mi querido hermano o hermana, hablamos de la palabra, Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar, te va a decir qué hacer, qué no hacer, cómo hacer. Dios te va a guiar, el Espíritu de Dios nos va a guiar. No temas, no hables de lo tuyo, pero déjaselo a Dios. Di, Señor, usa mi boca para bendecir, para hablar del Evangelio, para que muchas almas puedan venir a ti, Señor, y que no se sigan perdiendo. Nosotros en realidad estamos perdiendo mucho tiempo. Hay personas que realmente en las cosas negativas, le dedican horas y horas y quizás al pecado horas y horas y no lo sienten. Pero cuando ya estamos en Cristo tenemos que trabajar arduamente. No dejemos pasar el tiempo pasa rápido, el tiempo se va y nosotros tenemos que ser usados, ¿verdad? Como hijos de Dios hablando del Evangelio. Seamos parte de la gran comisión que nuestro Señor Jesús nos encomendó cuando nos dijo que fuéramos a todas las partes, por toda la tierra a conocer y predicar su palabra a todos sin excepción. Mis queridos hermanos, esto es bien importante. El Señor nos ha dado esa gran comisión, pero no hagamos excepción de personas. Hablemos a todas las personas de Cristo. No temas, el Señor va a estar contigo. Marcos 16:15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Mis amigos y hermanos, si ustedes están viviendo un evangelio donde están limitando y donde están escogiendo a ciertas personas, está mal. Ustedes tienen que ver que el evangelio es para todos. Cristo quiere salvar a todos. Cristo nos ama a ese grado de haber dado su vida para que nosotros podamos alcanzar a todos los que más se puedan. Pero nosotros aquí somos instrumentos útiles y fieles. Hay que decirle, Señor, úsame. Por el medio que tú quieras, úsame, Señor, para que yo pueda alcanzar más almas para tu gloria. Porque nosotros no podemos dejar que las almas se pierdan, no podemos dejar abandonados a nuestros hermanos, viviendo en ignorancia, viviendo en vidas erradas,
o viviendo en pecado, perdiéndose en esa oscuridad. No podemos dejarlos. Tenemos que tener ese amor para decir, aquí estoy, Señor, tú me has librado, tú me has salvado, tú me has restaurado, tú me has perdonado. Ahora yo quiero también ser parte de las cosas del reino, yendo a predicar el evangelio. Úsame, Señor, cuida de mi vida para que yo hable lo que tú quieres que yo hable. Pon en mi corazón tus deseos, pon en mi mente tus pensamientos, Señor, ayúdame y úsame, Señor. Y cuando nosotros tenemos esa disposición ante el Señor, después que le hemos conocido, créanme, mis hermanos, el Señor los va a usar. Déjate usar por el Señor. Si has conocido de Cristo, si ya conoces el evangelio, empieza a hablar a tus hermanos, a tus vecinos, en tu trabajo, a las personas que Dios ponga en tu camino, háblales de Dios. No seas como las personas que conocen de Dios, pero a su alrededor nadie conoce ni siquiera que es cristiano. ¿Por qué? Porque no ha testificado, porque no ha compartido la palabra, porque no se ha dado a conocer con el carácter de Cristo. Como hijos de Dios tenemos que seguir adelante y nos tiene que importar, ¿verdad? Tenemos que tener ese amor por las almas, ese amor por aquellos que pues no le han conocido. Entonces vamos a decir, digámosle al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Estemos dispuestos a hablar del evangelio, a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas lindas, es esperanza lo que vas a llevar a tus hermanos. Van a ser nuevas noticias, vas a poder decirles, mira, estás viviendo una vida frustrada, luchando en tus propias fuerzas, pero Cristo te ama, quiere ayudarte en tu vida y quiere que no luches ya más en tus fuerzas. Déjale a Él todas tus cargas porque lo puedes hacer. Él murió por ti, Él quiere rescatarte de la muerte eterna, Él quiere darte vida eterna. Y cuando tú empiezas a hablarles a muchas personas que están esperanzadas, buscando una respuesta, muchos quieren saber, pero no hay nadie que les predique. Sé tú el que vas allí enfrente y que dices, yo quiero ser una persona que ser usada, ahora que conozco del evangelio, quiero que el Señor me use grandemente a dar las buenas noticias, a dar esperanza, a presentar a Cristo a las vidas que no le conocen. Dejemos de estar quietos, pasivos, como si nada está pasando. Ahorita el mundo está de caos, está pasando una que otra cosa y otra, y la gente se está perdiendo y la gente está confundida. El enemigo está poniendo mucha confusión en la mente de las personas para hacer lo contrario a Dios. Recordemos, nosotros no podemos quedarnos parados, no podemos quedarnos quietos sin hablar de lo que Dios es, de lo que nuestro Señor Jesucristo hace en la vida de cada uno. Tengamos ese amor por aquellos que no le han conocido, tengamos ese amor por aquellos que no saben siquiera que hay alguien que les ama incondicionalmente, no saben que alguien murió por ellos en la cruz para poderles perdonar y salvarlos. Tenemos que nosotros hablar, tener ese amor. Seamos así sensibles, seamos responsables, seamos comprometidos, seamos fieles a Dios. Él no nos ha dejado, nos ha dado la salvación. ¿Por qué no repartirla? ¿Por qué no hablar de las buenas nuevas a todos? Busquemos, si Dios empecemos a orar y pedir, Señor, pon enfrente mío a las personas que tú quieres que yo ministre, a las personas que yo pueda ser útil, Señor, para hablarles de tu evangelio. Nosotros tenemos que seguir. Por eso dice la palabra en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No porque digas, oh, es mi suegra, yo no le voy a hablar así. No, enfócate, no es cuestión tuya, no es algo personal, es hablar el evangelio a todo aquel que lo necesita, a todo aquel que no ha conocido. Tengamos ese amor, hermanos, es muy importante y de gran bendición que todos sepan que nuestro Señor ya pagó el castigo por el pecado y que todos los que creen en Él recibirán perdón y vida eterna junto a Dios, ¿verdad? En la medida que crezcamos en nuestra relación con Dios,
Tú y yo, mi querido hermano, yo no sé qué relación tengas tú con Dios, qué tanto sea tu relación con Dios, pero nosotros crecemos de acuerdo a la relación que tengamos con Él, hablamos a través de su palabra, buscamos de su palabra, nos ponemos a orar, a interceder por las necesidades de los hermanos, si están enfermos, los que están en la cárcel, los que están en los hospitales, los que están en lugares, ¿verdad?, que nadie va. Tenemos que ir a hablar, hermanos, quitémonos el temor, somos hijos de Dios, Él nos va a ayudar y a donde Dios te envíe, no temas, ve, habla del Evangelio, habla de Cristo, preséntales al Señor para que también ellos se salven. Recuerda que el llamamiento viene de Dios, que nos limpia de culpa y de pecado, tengamos un corazón dispuesto para poder decirle al Señor, heme aquí. Mi querido hermano o hermana, si tú tienes una vida, ¿verdad?, sin Dios, es tiempo que tú la tengas, es tiempo que tú le digas a Cristo, que es nuestro Señor y Salvador, que le digas sí, para que tu vida sea cambiada y transformada, porque hay esperanza en nuestro Señor Jesús. Reconcíliate con Él, pide perdón y abre tu corazón y dile en esta oración, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, sé que moriste en la cruz, resucitaste al tercer día y te pido, Señor, para que me ayudes a caminar en tu espíritu, te doy gracias por mi salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi querido hermano, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame convivir con la persona que eres tú, dirígeme en las buenas y en las malas, tu consejo